Se ha recibido oficio del señor subsecretario legislativo que da cuenta de indicaciones a los boletines refundidos 17.405 y 17.539, ambos relativos a modificar la ley de tránsito para sancionar a quienes ejerzan sin la debida autorización actividades de acomodador, cuidador o limpieza de vehículos motorizados, en segundo trámite reglamentario y primero constitucional en estado de tabla en esta comisión. Comunicado a la Comisión de Seguridad Ciudadana que por acuerdo de los comités parlamentarios se ha eximido del cumplimiento del inciso final del artículo 218 que respecta a la integración del diputado Bernardo Salinas en las comisiones de Seguridad Ciudadana e Inteligencia. Entiendo que eso es para los eventos que la Comisión de Inteligencia sesiona en paralelo a este. Oficio de la Ministra de Salud, a través del cual remite la información correspondiente al mes de enero de 2026 en cumplimiento de la glosa 16. Nota del diputado señor Jaime Coloma Álamo, mediante la cual solicita el acuerdo de la Comisión para proponer a la Sala la fusión de los proyectos de ley correspondientes a los boletines 17976 y 18232-25, que modifican, ambos textos que modifican la Ley de Seguridad Privada número 21.659 y que compartirían ideas matrices y se encuentran en su primer trámite constitucional, cumpliendo así los requisitos del artículo 17A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Informe de la Oficina de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, la figura del agente encubierto informático, el caso de España, elaborado para esta comisión en el marco de la discusión del proyecto Boletín 16857. Nota excusa del general director de Carabineros, que no podrá asistir a la sesión de hoy por razones de servicio. En su representación asistirá el jefe de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general Estefan Godomer Encina, que nos acompaña, señor presidente, acompañado por el jefe de Departamento de Seguimiento de Análisis Legislativos, Teniente Coronel don Rogelio Requena, que está en un extremo. Y hemos recibido además excusas del subsecretario de Seguridad Pública, que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos propios de su cargo, agendados con anterioridad. Email del Gabinete de la Defensora Penal Pública, excusando su asistencia a la sesión de hoy por compromisos impostergables de su agenda institucional. Y excusas del Fiscal Nacional, quien por motivo de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. Todos ellos habían sido considerados, señor presidente, conforme a los acuerdos adoptados en la sesión pasada para el primer proyecto de la tabla del día de hoy. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Al respecto, claro, está el acuerdo de la mañana. Entiendo que formalmente para Carabineros es tomar el acuerdo acá. Es una formalidad, pero... Sí. Dado que, como les comenté a la comisión en el chat, la sesión de la tarde del día de ayer queda sin efecto. Fue durante la sesión de la tarde y no de la mañana, donde dejamos el acuerdo para la invitación de Carabineros, sí, en la tarde. En la mañana generamos el acuerdo con la subsecretaria, en la tarde se incorporaron algunos otros invitados, entre ellos Carabineros de Chile. Entonces, solo por un efecto de formalidad, que entiendo nadie va a tener, a menos tiendo a pensar, que nadie va a tener mayor reparo de que participe Carabineros en la discusión de este proyecto. Sí, diputado Leiva. Secretario. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, a mí me parece importante lo que usted señala, y lo reconozco, lo dice en el chat, pero me parece que es importante que en el desarrollo de esta comisión quede en acta también y meridianamente establecido, con claridad y de manera prístina, que efectivamente la citación que se desarrolló el día de ayer fue contra el reglamento tal cual lo planteé, y que en función de eso quede sin efecto. Yo lo que iba a plantear, presidente, era un incidente de previo y especial pronunciamiento para que se declarara nulidad de esa sesión. Si usted pide reglamentariamente el acuerdo unánime para dejarlo sin efecto, no tengo ningún problema, yo concurro con mi acuerdo, presidente, pero es importante que quede sentado en esta comisión que la citación a la sesión del día de ayer, especial a las 15 horas, no se hizo de manera regular y por consiguiente, lo que usted solicite, reconociendo esa circunstancia, es la citación, y yo no tengo ningún problema porque entiendo que Carabineros vino a un proyecto de ley, además que tiene urgencia suma por parte de la subsecretaria de Seguridad Pública. ¿Puede repetir cuál es el acuerdo que está solicitando? Tal vez más forma más clara.
Ya. Sí, que efectivamente, de acuerdo al artículo 246 del reglamento, se puede citar a los proyectos cuando están con suma, durante, perdón, lo administrativo de toda esta parte, pero se puede citar a comisión dentro de una hora, o sea, con mínimo una hora, pero hay efectivamente un acuerdo de comité que impide las citaciones en paralelo a las comisiones que están teniendo lugar ordinarias. Por tanto, después de haber conversado con el secretario general y habiendo hecho el reparo, que no se había hecho en ese momento cuando incluso se lo habíamos comentado, y atendiendo las observaciones que efectivamente hace el diputado Leiva, que nula o sin efecto la citación del día, la sesión del día de ayer en la tarde, la de la mañana tiene plena y absoluta y total validez, así que dado lo anterior, espero poder contar con la unanimidad de la comisión para que Carabineros de Chile pueda participar, de lo contrario tendríamos una situación muy bochornosa. ¿Estaría bien? Para la institucionalidad. No, para la institucionalidad. Bien, entonces, acordado. Y también en los mismos términos poder acordar con la comisión que se despache la solicitud de la diputada Urrutia, que habíamos discutido el día lunes y que habíamos acordado despacharlo, pero generamos en el fondo todo lo que ya se desarrolló. ¿Les parece? Nuevamente, diputado Coloma, tiene la palabra primero. Allá. Hay que recordar, presidente, que la frustrada citación el día de ayer, y que yo reconozco su hidalguía al reconocer el error grave, tuvo por objeto votar el artículo original del proyecto de ley, y eso no se desarrolló. Entonces usted debe convocar, en mi opinión, presidente, a una nueva sesión donde se vote el artículo en lo sucesivo. Sí, va a estar citado para el día lunes, para que se cumpla al fondo los mismos términos y se haga conforme a derecho. Diputado Coloma, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Me afeité, efectivamente, diputado Leiva, por su intermedio. Señor presidente, quisiera pedirle que con el acuerdo de los miembros de esta comisión le solicitamos a la sala la fusión del proyecto Boletín 17976-25 que modifica la ley número 21.659 sobre seguridad privada, con el objeto de ampliar el plazo para elaborar y presentar la propuesta de estudio de seguridad ante la Subsecretaría de Prevención del Delito con el mensaje Boletín 18.232-25, dado cuenta ayer en la sala y hoy en esta comisión, considerando que ambos se encuentran en el primer trámite y comparten similares ideas matrices en los términos requeridos por el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Eso en relación a la cuenta, el punto número 4. Muchas gracias, presidente, y espero que así lo... Lo va a explicar el secretario, si quiere asumir la función del secretario, pero... diputado Leiva. Concuerdo con la solicitud del diputado Coloma. Sin embargo, cuando se pretende fusionar un mensaje con un proyecto de ley, se requiere notificar o comunicar al Ejecutivo respecto de su opinión. No es vinculante, pero un requisito previo para eso, diputado Coloma, es que oficiemos al Ejecutivo para ver si está de acuerdo con fusionar estos proyectos de ley conforme al artículo 17 que usted bien nombraba, la 18.819. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, sí, efectivamente el 17A de la ley orgánica tiene dos requisitos fundamentales. El primero es que las ideas matrices sean similares, utiliza ese término, y luego que se encuentre en el mismo trámite, que se consulte en lo posible, dice, a los autores. No es a quién más que al Ejecutivo es fácil preguntarle, tenemos que oficiar a la señora ministra para consultarle. Sí me gustaría hacer presente que el proyecto 17976-25 modifica el artículo 13 permanente respecto
de el plazo para establecer los informes de seguridad o planes de seguridad. Y el artículo que se pretende, que es el segundo transitorio, si no me equivoco, y busco el asentimiento de la subsecretaria, creo que el segundo transitorio en el proyecto del mensaje, es para prorrogar el plazo que tiene Su Excelencia el Presidente de la República para dictar el reglamento del artículo, y ahí me pierdo, pero es un artículo permanente que no es el 13. Lo hago presente antes de enviar el oficio. Presidente, usted tiene que recabar el acuerdo para oficiar al Presidente de la República, si es que hay acuerdo para fusionar el proyecto. Sí, solo tengo una duda si esto puede afectar en el fondo el rápido avance de esta tramitación que creo todos estamos bien conscientes de la necesidad de poder resolverlo de forma muy pronta y oportuna. No sé si el Ejecutivo tiene yo creo que esto es de una relevancia tal, así como lo sostuvo hace dos sesiones el diputado Leiva, que me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, como también está la subsecretaria. Ya, ¿no queremos saber la opinión? Sí. Bien, ¿les parece entonces que oficiemos? Ideal que el Ejecutivo nos responda el más breve plazo posible, porque la idea es poder despachar esto a la brevedad. Así que, ¿les parece poder tomar el acuerdo? ¿Sí? Brillante. El acuerdo se extiende a la fusión. El acuerdo se entiende extendido a la fusión. En los mismos términos, poder incorporar dentro del invitado este proyecto, dado que había sido sugerido en la sesión pasada, tanto el fiscal nacional como la Defensoría Nacional Pública. ¿Les parece? Sí, que era lo que estaba acordado, pero estamos ratificando. Ya. Incorporar a los invitados, al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública que se acordaron durante la sesión fallida. Se excusaron para la sesión de hoy, sí. Sí. Diputado Urrutia. Ya que estamos acordando oficios, quisiera proponer a la comisión. ¿Sí? ¿Les parece permitirle a la diputada Urrutia que pueda hacer y al diputado... ¿Les parece tomar el acuerdo para que hagamos los varios antes? Ya, en fondo va acordado para demostrar la buena voluntad y reiteramos nuestra excusa a los invitados, pero hay que llevar la fiesta en paz. Diputado Urrutia. Sí. Diputado Urrutia tiene la palabra. El secretario, ¿se le puede dar la palabra? Censurada. Ya. Muchas gracias. No, ya que estamos en el oficio, acordando oficios, quisiera proponer que pudiéramos oficiar a Carabineros de Chile, porque hace pocos días fue el aniversario y yo busqué en mis correos si había alguna invitación y no nos invitaron al aniversario. Pensé que eso no había pasado, pero sí después vi las fotografías de aquí de la Cámara de Diputados y efectivamente vi que habían diputados que ni siquiera eran de esta comisión y que sí estaban en puestos claramente ordenados previamente. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio. Por lo que yo entiendo, otras veces se invita al menos a los miembros de la comisión. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio que se definió para invitar a algunos diputados sí y otros no. Y así yo también... Gracias. Sí. ¿Les parece en el fondo consultar si efectivamente hubo invitados? Y podemos representar también que nos encantaría poder participar de este tipo de instancias a toda la comisión. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, el diputado Leiva asistió también. Sí. Diputado Jaime Coloma tiene la palabra. Perdón, diputado Jaime Araya tenía la palabra. Me parece importante el oficio que pide la diputada, porque claramente el único diputado que no era del oficialismo era yo,
porque a mí me pareció importante, tengo un cariño muy especial por Carabineros y reconozco su trabajo y su labor, que esa misma mañana me comuniqué con el general Araya, respetuoso, y le dije, ¿es posible que yo asista? Me dijo, ningún problema, y por eso asistí. Pero habían muchos diputados oficialistas y que obviamente estaban sentados en su puesto. ¿Qué es lo que le planteé? Yo lo llamé a usted, presidente. Yo le dije, es común, por lo menos en las 2 legislaturas anteriores, tal como sucede en la Comisión de Defensa, que Carabineros invite por intermedio del presidente a todos los integrantes de la comisión. Yo me tomé el trabajo de preguntarle a usted y también a nuestro secretario si habíamos recibido alguna comunicación, invitación a toda la comisión, y lo que me enseñó el señor secretario y usted es que no había invitación al resto de los diputados, que es una verdad. Entonces me parece importante que Carabineros nos pueda aclarar esa materia. Muchas gracias, diputado Jaime Araya, después el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Presidente, quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para enviarle un oficio a la ministra Steiner para que instruya un sumario administrativo en el Ministerio de Seguridad. Es de la mayor gravedad que hoy día se haya posteado desde la cuenta oficial del Ministerio, comillas, mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steiner sale con 5 detenidos. Presidente, esto es de suma gravedad. Primero, porque se festina y se utiliza una cuenta institucional para temas que son eminentemente de corte político y se empieza a jugar con la seguridad y a trivializar. Y más grave aún, presidente, porque yo quiero saber qué tuvo que ver el Ministerio de Seguridad en lo que fue una diligencia autorizada judicialmente encabezada por el Ministerio Público. Porque esto excede por lejos lo que uno entiende de lo que es la separación de poderes del Estado, y escuchar hoy día, por ejemplo, en la sala, diputados del Partido Republicano diciendo que fue el presidente José Antonio Kast quien dispuso esto, yo quiero saber qué es lo que estamos viviendo. Porque hasta donde yo entiendo, presidente, y me parece de la mayor gravedad esto, no se puede institucionalmente tratar de confundir a la ciudadanía. Yo entiendo que la situación de seguridad y los rendimientos de las estrategias que ha propuesto el gobierno no sean satisfactorios, y quiero decirlo muy respetuosamente en esos términos. Pero cosa distinta es festinar con el tema de seguridad y más aún pretender confundir a la ciudadanía haciendo creer que aquí es el presidente de la República o es la ministra quien ejecuta estos operativos que son investigaciones del Ministerio Público. Porque además quisiera saber y que responsablemente el presidente de la República nos diga si él instruyó directamente esta situación, porque hasta donde yo entiendo, nosotros tenemos un principio de autonomía constitucional del Ministerio Público. Esto, presidente, realmente me parece que excede por lejos todos los límites, y yo espero que la ministra instruya a la brevedad el sumario administrativo para determinar estas responsabilidades, presidente. Bien, ¿les parece someter a votación el oficio del diputado Jaime Araya? Tengo unas preguntas. O diputada Barquesi y después el diputado Leiva. Gracias, presidente. Por su intermedio, no entendí. ¿Quién fue el que tuiteó eso? Ah, ya, para retuitearlo. Gracias. Solo, presidente, mire. Diputado Leiva tiene la palabra. Y en esto me voy a poner riguroso. Si hay algo con lo cual no se puede festinar, es con la seguridad. Para aquellos miles de víctimas de la seguridad, particularmente en la Araucanía, no es ningún chiste que se venga a plantear y nadie que se ría de eso. No me parece. Y me parece sumamente grave, presidente, que la cuenta oficial, y eso es importante, tal vez la subsecretaria nos podrá contestar, que la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública tuitee y luego borre. ¿Por qué, presidente? Por 2 cosas. Le voy a plantear un tema jurídico y un tema personal. Primero, presidente, porque serían contumaces. Porque ya la Contraloría General de la República reprochó administrativamente el tuit de El Estado Quebrado. Que fueran rigurosos en las informaciones en los posteos oficiales. Y en segundo lugar, si usted me permite la digresión, presidente, cuando me enviaron ese tuit borrado, yo iba a salir a defender a la ministra porque pensé que era una cuenta parodia que se estaba burlando de la señora ministra. Tal como defendía a la señora ministra cuando se le achacó por un tema personal que nada tenía relación con su tema institucional. Pero la sorpresa mía es que no era una broma, sino que fue el Ministerio de Seguridad. Entonces, yo le pido, presidente, que oficiemos. Yo ya hice el requerimiento a la Contraloría General de la República y voy a insistir en ello porque no me parece que se haga un chiste ni se festine con la seguridad de todas y todos los chilenos. Es más, presidente, y con esto termino, y aquí una opinión más bien política. Generalmente, presidente, esto pasa, o estas cuentas o estos chistes parodia, cuando quienes tienen a su cargo, y esta es una opinión política y me hago cargo de ella, cuando quien tiene a su cargo las cuentas, paralelamente a su función, tienen granjas de bots y trolls, presidente. Estos están acostumbrados
a generar un ecosistema de acoso. Esa es mi opinión. Y efectivamente se equivocaron, porque parece, y al parecer, y eso es importante que el sumario administrativo establezca, que las personas que administran estas cuentas también se dedican a descalificar, cancelar y denostar. Por eso, presidente, le pido que en la instrucción de un proceso administrativo, en un sumario, una investigación sumaria seria y objetiva, dando todas las garantías a los eventuales culpables, se establezca. Pero en esto, presidente, yo le voy a pedir al Ministerio de Seguridad Pública que sea extremadamente riguroso, porque con la seguridad no se juega. Diputado Cretón tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo creo que nosotros tenemos que entender bien cuál es la labor de la Cámara de Diputados, particularmente esta comisión. Yo no tengo ningún problema con que se oficie preguntando los motivos del tuit, pero no me parece que nosotros debamos indicarle a la ministra, a la subsecretaria, quien sea, el inicio de un sumario. Creo que hay otras instancias que pueden ver eso, y el diputado Leiva tiene toda la libertad de poder ir a Contraloría donde estime pertinente, pero creo yo que las facultades de exigir un sumario administrativo están fuera de las facultades que tiene esta comisión como instancia fiscalizadora de los actos de gobierno. Diputada Urrutia, ¿les parece entonces que antes, yo no tengo ningún problema en dar la palabra a todo lo que quieran, pero que tomemos el acuerdo de extender en 20 minutos más la sesión? Ya. Entonces, ¿les parece que agotemos un poco las intervenciones? No es nada por usted. ¿O ya adoptemos el acuerdo? ¿De enviar el oficio? No, diputado Urrutia, tiene la palabra, por favor. No, es que yo estando de acuerdo con el diputado Cretón, que es la Contraloría, quien dicta si es que hay sumarios o no, entonces tomar el acuerdo de oficiar a Contraloría para que analice la situación y mandate lo que corresponda como comisión, preocupados también, obviamente, de actos de gobierno, y que aquí no parezca que hay sectores unos u otros, sino que más bien es esta comisión que está preocupada de los recursos estatales en materias de seguridad. Ahora le consulto a la comisión. Planteamos lo de la diputada Urrutia, lo del diputado Leiva, ya. Sí, pero entonces sometemos a votación la propuesta del diputado Leiva. El diputado Jaime Araya, es que habló tanto después del diputado Leiva que ya se confunde. Don Jaime Araya. Don Jaime. Gracias. Señora Chiara Barchiesi. Gracias. Don Enrique Basaletti. Si no tienen que ir dando la palabra acá. Sí. Don Enrique. Ahí les pido dos que... En contra. ¿Lo puede justificar o no? No, es votación económica. En contra. Gracias. Me abstengo. Abstención. A favor, señor. No podría no votar por la ley. Don Patricio. A favor. Gracias. Don Bernardo Carina. A favor. Gracias. Doña Ana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. Don Juan Valenzuela, no. Presidente. En contra. Son 5 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones, rechazado el oficio. Bien, terminamos el punto varios, ahora entramos a la citación. Bien, le pido... bien, hoy estamos citados para iniciar el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje, Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley 21.659 sobre seguridad privada para aumentar el plazo de presentación y pronunciamiento sobre los estudios de seguridad que dispone y extiende la prórroga de vigencia de la última autorización del personal de seguridad privada que indica boletín 18.232-25 con urgencia calificada de suma en primer trámite constitucional y en primer trámite reglamentario.
Para estos efectos ha sido invitada la señora subsecretaria de Prevención del Delito y el general, oye, Carabineros de Chile, el general que está a cargo de la seguridad privada, a quienes le damos la bienvenida, les agradecemos la pronta respuesta a una citación que fue realizada el día de ayer, pero desde ya le agradecemos la buena disposición con esta comisión, dada la importancia de esta materia. Subsecretaria, tiene... Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, nosotros hemos presentado este proyecto de ley que tiene carácter de suma urgencia y que dice relación con modificar la ley 21.659, fundamentalmente en sus artículos 2 y 3 transitorios, solicitando, más bien, proponiendo la prórroga del plazo, un plazo que vence ahora el día 28 de mayo, y extenderlo por el término de 6 meses, es decir, hasta el 28 de noviembre de este año. Los fundamentos dicen relación fundamentalmente con que, bueno, esta ley que ya lleva un tiempo publicada, desde el 21 de marzo del año 2024, entró en vigencia en el 28 de noviembre del 2025. Y a raíz de esa vigencia se activaron unos plazos que eran perentorios, que era un plazo de 6 meses, es decir, con el vencimiento que yo indiqué anteriormente, el 28 de mayo del 2026, para 2 hitos que son críticos. Uno, para la presentación de estudios de seguridad por parte fundamentalmente de las empresas que están obligados, los entes obligados. Estas son empresas estratégicas, entiéndase bancos, empresas de transporte de valores, bombas de benzina, de combustible, etcétera. Ellos debían o deben presentar sus planes de seguridad hasta el día 28 de mayo de este año y, bueno, ahí se los puedo explicar un poco mejor, pero en el fondo, entre otras cosas, hubo problemas que nosotros al asumir el día 11 de marzo de este año nos encontramos con una situación de incapacidad por parte de las plataformas que debían realizar y fundamentalmente certificaciones y acreditaciones y también los antecedentes que debían ser subidos a través de esas plataformas, bueno, esas estaban inhabilitadas. A raíz de esto, por tanto, desconocemos la fecha exacta en que quedaron inhabilitadas, pero el 11 de marzo de este año, cuando nosotros ingresamos al gobierno, no estaban operativas. A raíz de eso, se produjo entonces esta situación de que no se han entregado los planes de seguridad por parte de estas empresas, pero además se produjo un efecto que es más grave aún, que es que hay una gran cantidad de personas que ejercen funciones como guardias de seguridad privados, rondines, conserjes, etcétera, que tampoco han logrado su acreditación, su capacitación y la certificación, que también debe ser realizada de acuerdo a esta ley por parte de la subsecretaría. En razón de eso, tenemos una situación bien grave, no solamente respecto del retraso en los planes de seguridad, sino que además una cantidad importante, 35.340 personas cuyo permiso vence ahora, en mayo. Respecto de esas personas, solamente el 7,6% ha logrado ser evaluado por Carabineros de Chile, que además nos ha debido colaborar en esta situación de emergencia. Y esto, como les señalé, por la falta de recursos, los defectos de las plataformas y también que no había personal evaluador en la institución policial y tampoco en la subsecretaría que se pueda hacer cargo de esta gran cantidad de personas que se encuentran con retrasos en sus certificaciones y acreditaciones. Por otro lado, respecto de los estudios de seguridad, también se puede producir un efecto muy grave, que es que la ley estableció un plazo de 60 días hábiles para que la Subsecretaría de Prevención del Delito pueda aprobar los planes de seguridad presentados por parte de los entes obligados. Estos entes obligados son 393 y cada plan de seguridad debe ser por cada una de las sucursales que tenga estos entes obligados. Eso significa que son aproximadamente, entre unos y otros, aproximadamente 3.600 sucursales. Solamente 2 han presentado los estudios de seguridad, un 5% del total proyectado. Y lo que va a ocurrir también es que el ingreso masivo a última hora también colapsaría a la subsecretaría que no cuenta con el personal para hacerse cargo de 3.600 planes de seguridad
que son bastante grandes y que puedan ser analizados de la manera correcta. Como les señalé, se puede producir además un efecto perverso porque la subsecretaría tiene un plazo de 60 días hábiles para hacer el estudio y aprobación de estos planes de seguridad, y en caso de no existir pronunciamiento por parte de la subsecretaría, la ley establece que se tendrán por aprobados estos planes de seguridad de pleno derecho. Eso significa que ante el silencio administrativo se tienen por aprobados planes que son muy relevantes porque se trata de seguridad privada que puede afectar incluso la realización de eventos masivos. Entonces, la solicitud que se hace a través de este proyecto de ley fundamentalmente tiene, como les señalaba, los fundamentos de, primero, lograr el cumplimiento de las entidades obligadas en plazos razonables, estas 3.600 sucursales y los plazos, entonces, perdón, para la aprobación de los planes de seguridad. Segundo, evitar el colapso en la certificación del personal, que como ya les indiqué, son aproximadamente 35.340 personas que podrían quedar sin su licencia para poder trabajar ahora el 28 de mayo. Y además se produce un riesgo operativo y social, que es que esta falta de prórroga en los plazos podría incluso generar desvinculaciones masivas de personal de seguridad y una crisis operativa en la industria de seguridad privada, dado que no tendrían personal para poder realizar la función. Yo les indicaba que la idea de este proyecto de ley es evitar la paralización de la industria de seguridad mediante la extensión del plazo, estableciendo un plazo de transición de 6 meses a 1 año, de acuerdo a lo que estaba establecido inicialmente en la ley, era 6 meses, entonces la solicitud que se hace, o más bien lo que se propone en el proyecto es que sea 1 año total, con fecha límite para el día 28 de noviembre de este año, que resulta una fecha técnicamente coherente de acuerdo a los recursos con los que se cuentan, los recursos y los medios con los que se cuenta. Y por otro lado, se propone la extensión extraordinaria de estos 60 días hábiles para la aprobación de los planes de seguridad a 90 días, de manera que podamos tener el tiempo suficiente para la aprobación de los planes de seguridad y no opere, por tanto, el silencio administrativo por falta de capacidad o recursos. Por tanto, por su intermedio, señor presidente, solicito entonces la aprobación de este proyecto de ley, dado la urgencia que reviste para poder mantener operativo el sistema. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Le parece a la comisión que le demos la palabra primero al general Estefan Godomar, quien es el jefe de la zona de seguridad privada, control de armas y explosivos, y después hagamos todas las preguntas en conjunto? Mi general tiene la palabra. Gracias. Presidente, buenas tardes y buenas tardes a todos los señores diputados. Yo quisiera ilustrarlos primeramente respecto de la capacidad operativa que tiene la prefectura OS10 y todas sus autoridades fiscalizadoras regionales para absorber la demanda que ya ha presentado la señora subsecretaria. La prefectura OS10 con sus autoridades fiscalizadoras regionales está compuesta por 258 funcionarios de carabineros de distintos tipos de contratación. De esos, 157 son personal de nombramiento institucional, 16 son personal de nombramiento supremo, oficiales, y 85 son contratados por resolución, vale decir que son civiles. Esa es la capacidad operativa que está a nivel nacional. A partir de ello, esta capacidad operativa debe ser la responsable de emitir los informes previos que van a surgir enfrentando el escenario actual del plazo del 28 de mayo, de 6.193 documentos respecto de cada uno de los cuales hay que emitir un informe previo. Como ya ha mencionado la señora subsecretaria, estos estudios de seguridad obligan a las empresas de transporte de valores, a las instituciones bancarias y financieras de cualquier naturaleza, a las empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dinero en sus operaciones y a los establecimientos de venta de combustible. Son 393 estudios por cada casa matriz y 3.600 planes por cada sucursal o instalación. Se debe sumar además el nuevo componente obligado, que son los establecimientos de venta de combustibles, que sumarían 2.200 servicentros que van a presentar estudios.
Por lo tanto, tenemos ahí el número de 6.193 planes o estudios que deben ser revisados. Carabineros de Chile tiene por plazo legal para revisar y emitir el informe previo 10 días hábiles, prorrogables a 5 días hábiles, para revisar planes y estudios. Aquí yo quisiera hacer mención respecto de que se amplía el plazo a la subsecretaría para emitir la autorización, pero debiera considerarse además una ampliación de plazo para la autoridad fiscalizadora para poder hacer la revisión de los planes y estudios. Por otra parte, la fiscalización de estos planes y estudios implica también la concurrencia a terreno de cada una de las instalaciones. Entonces, con 256 personas se hace muy difícil absorber esta tremenda demanda que vendría ahora el 28 de mayo. Ya se ha mencionado la situación del silencio positivo, el silencio administrativo, que implicaría entonces que se aprueben planes y estudios, lo que afectaría eventualmente la seguridad pública, puesto que si ocurre algún evento delictual en alguna de estas instalaciones, se afectaría la seguridad ciudadana, se afectaría la seguridad pública respecto a la capacidad de reacción de Carabineros y por lo tanto aumentarían los índices de inseguridad. ¿Cuáles son? ¿Por qué demora tanto la revisión de un plan y un estudio de seguridad? Históricamente, los motivos frecuentes de rechazo de planes y estudios están relacionados con inconsistencias de recursos humanos y logística. Vale decir que el principal motivo de rechazo incluye discrepancias entre la dotación declarada de vigilantes privados y guardias de seguridad y sus certificados, credenciales que están vencidas o ausencia de seguros de vida vigentes. Vale decir que hay mucha revisión administrativa que realizar. Cambios legales o corporativos, que se modifica la razón social, el giro, el nombre de la empresa, y esto invalida la documentación previa, afectando los contratos de comodatos de arma, por ejemplo, y las pólizas de seguro asociadas por cada uno de los trabajadores. Planes vencidos relacionados con el estudio de seguridad. La falta de certificado de aprobación de los planes de instalaciones regionales o su presentación extemporánea afecta finalmente la validación del estudio de seguridad a nivel central. Y deficiencias técnicas relacionadas con el armamento, que reportan problemas de duplicidad de inventario de armamento, por ejemplo, ausencia de protocolos de coordinación ante cortes de energía o dificultades de la migración al sistema Alfa 2, que es el sistema de alarma de Carabineros. ¿Qué proponemos nosotros respecto de las prórrogas o cuál sería el mejor escenario para la institución? En primer lugar, hay que tener presente que si trasladamos el plazo hasta el 28 de noviembre de este año, debemos tener la esperanza de que todas las empresas, planes y estudios estén el 28 de noviembre. Y de todas formas, este número de 6.193 con el mismo contingente personal se va a trasladar para el 28 de noviembre. Entonces lo ideal sería una dosificación de la presentación de estos planes y estudios. Creemos que tal vez pueda estudiarse que en la medida que vencen los planes, las fechas de vencimiento de los planes y estudios, expiren o se les prorrogue su vigencia por un año más. O bien, dosificar de otra forma, calificar el nivel de riesgo de cada una de las entidades obligadas, por ejemplo, las instituciones bancarias y financieras en primer lugar, para que tengan un plazo más largo para su presentación, luego las empresas de apoyo al giro bancario y finalmente los establecimientos de venta de combustible. O por último, priorizarla respecto de la cantidad de sucursales. Por ejemplo, el Banco Estado tiene 400 sucursales, por lo tanto es una entidad que va a presentar un gran volumen de planes y estudios. Esta podría tener un plazo mayor respecto a aquellas muy menores, como las dos que ya presentaron, que son Tanner y el Mercado Lo Valledor, que solamente presentan un estudio de seguridad. En el fondo, la idea es que se dosifique el volumen de información que va a llegar y que debe ser revisado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y por la autoridad fiscalizadora, en este caso Carabineros de Chile. Eso respecto de la presentación de planes de estudio. En cuanto a la examinación de los guardias y vigilantes, el flujo, es importante que conozcan el flujo del proceso de examen. Aquí las OTEC remiten al SPD la nómina de oponentes aprobados y sus certificados de asistencia. Esta información es remitida por la subsecretaría a la prefectura OS10. La prefectura OS10 contacta a la OTEC para citar a los oponentes a una fecha determinada a rendir examen. Se realiza la examinación, que puede ser de dos formas, digital o presencial, a través de un facsímil. Se remite el comprobante de aprobación o rechazo a la subsecretaría. La División de Seguridad Privada emite un certificado. Ese certificado se le entrega a la persona natural, la cual debe ingresar a la plataforma de la subsecretaría para pedir ser acreditada y la subsecretaría emitir una resolución que lo acredita. A la fecha, en Santiago tenemos 148 cursos informados.
equivalentes a 3.771 personas. Y en provincia tenemos 166 cursos informados, equivalentes a 3.218 personas. Es decir, han sido examinadas 6.989 personas, de las cuales 6.655 han aprobado su examen, pero aún no tienen acreditación. Debe tenerse en perspectiva, además, la situación de un escenario emergente, que son la examinación presencial por parte de Carabineros de guardias de seguridad especializados, que todavía no hay OTEC acreditadas para esto, pero que van a requerir ser examinados presencialmente respecto de su capacidad para defensa personal, técnicas de reducción y uso de elementos defensivos. Eso no está contemplado en el proyecto de ley, pero va a ser un escenario en que nos va a haber también exigido de alguna forma. ¿Cómo Carabinero está enfrentando esta demanda de examinaciones? Bueno, se está implementando un sistema de examinación digital. En este momento tenemos 10 oficinas regionales ya implementadas, 23 nos faltan por implementar, pero en el plazo de 4 meses debiéramos tener todo Chile realizando exámenes digitales, lo cual agiliza mucho el proceso. Por lo tanto, en temas de examinación, no debiéramos tener problemas de volúmenes de personas porque vamos a avanzar rápido en esa materia. Además, esto está en línea con la minimización del uso del papel y buenas prácticas ambientales. En resumen, creemos que las prórrogas propuestas liberan el problema actual. Por lo tanto, cualquiera sea el escenario siempre va a ser beneficioso o mejor que el actual, pero debe asegurarse que el flujo de presentación de estudio de planes no se postergue en forma íntegra hasta el 28 de noviembre, o sea que no traslademos estos 6.000 y fracción planes hasta el 28 de noviembre, porque finalmente sería mover solamente el problema. Y en materia de acreditaciones de personas se está implementando el examen digital, como ya he dicho, y se sugiere agilizar el proceso de emisión de las resoluciones que permitan acreditar a estas personas, que como ya sabemos son el segmento más débil de la sociedad, son personas que perciben sueldos que bordean los 600.000 pesos, por lo tanto se generaría un problema social bastante importante. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Se ofrece la palabra a la comisión. Tengo primero el diputado Enrique Basaletti, después la diputada Navellán y después... Sí. Sí, tiene que cortar el celular. O sea, y después el diputado Leiva y después el diputado González. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a la subsecretaria y a Carabineros a través de Jago Omar por las presentaciones. Miren, yo estaba sacando algunas cuentas y claro, aquí hay un problema mayúsculo, que uno tiene que ver con la industria, pero otro tiene que ver con el rol que tiene Carabineros y con ese escaso recurso humano. Yo sacaba algunos cálculos, son 520 días si se demoraran 10 días hábiles sin prórroga para atender lo que señalaba el general por su intermedio presidente. Por lo tanto, esos son 520 días, es 1,4 años. Y yo, muy respetuosamente, creo que está súper bien la iniciativa que pone la subsecretaría con respecto a las empresas. Yo creo que es un plazo razonable. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un doble clic para poder compaginar, porque además hay otros problemas, si no entendí mal. No existe la OTEC todavía formada para que pueda tener el examen presencial con estos vigilantes especializados, si no entendí mal. O sea, ni siquiera existe. Por lo tanto, yo propongo que se evalúe por parte del Ejecutivo el poder reestudiar estos plazos. Creo se ha usado la fórmula frente a estos cambios tecnológicos o legales en este caso, como yo fui director de tránsito y transporte de una municipalidad, y se prorrogaba la licencia de conducir porque se incorporó un sistema nuevo. Yo por su intermedio presidente, sostengo la idea que es mejor gastarse todo lo que sea necesario para poder poner en funcionamiento un sistema prolijo donde las examinaciones, digamos, tecnológicas reemplacen las presenciales lo más que se pueda y perfeccionarnos. Yo me voy por... creo que la iniciativa que dice el general Omar es buena, hay que acotarla bien, porque no nos quedemos cortos, hay que calcular bien. Yo creo que hay que hacer y siempre esos cálculos tienen que ser en el peor escenario. Porque, por ejemplo, creo que uno de los cuellos de botella es la conformación de la OTEC. No existe. Y por lo tanto uno podría colgarse un año y a lo mejor al mes 8 aparece esa OTEC y vamos a estar atrasados igual. Por lo tanto,
Mi propuesta, digamos, no lo decimos nosotros, para el Ejecutivo es darle hacer un doble clic en esto, porque yo creo que está bien solucionado lo de las empresas, pero ahora me alarmo con el tema de Carabineros. Gracias. Gracias, diputado Basaletti. Diputada Navellán. Gracias, presidente. A ver, yo tengo dos dudas. La primera es que si esta ley se promulgó en marzo del 2024 y el Ministerio de Seguridad se promulgó la ley que lo arma, digamos, en enero del 2025. Y yo puedo entender que el Ministerio de Interior dijo ya, ok, esperemos a que esté el Ministerio de Seguridad antes de hacer nada, y pasó de marzo del 2024 a enero del 2025 sin que se hiciera nada respecto a este tema. Pero de enero del 2025 a estamos mayo del 2026, tampoco se hizo nada. No se creó la OTEC, no se hizo nada. O sea, convengamos que no tengo idea en qué estuvo el Ministerio de Seguridad respecto de este tema el año pasado. Tengo una duda respecto a eso. No sé si alguien me la pudiera aclarar. Porque de verdad me merece duda. Si esto era tan relevante, ¿qué hicieron el año pasado? No me explico respecto de este punto. Ya, eso es un tema. Respecto del proyecto mismo, yo coincido plenamente con la mirada del diputado Basaletti y efectivamente yo creo que esto así como está la realidad hoy día es insostenible. O sea, hay que aprobar este proyecto de ley porque si no, efectivamente aquí el descalabro que puede quedar son palabras mayores. Pero tengo una seria duda respecto del artículo 3. Y mi duda es la siguiente. Yo recuerdo que cuando tramitamos acá este proyecto de ley, determinamos que efectivamente los guardias de seguridad, vigilantes, privados, porteros, nocheros, rondines, conserjes, en los casos que procediera u otros de similar carácter, tuvieran la vigencia de su última autorización obtenida por 6 meses. Y esto era por dos causas. Uno, porque las personas que ejercen estos cargos muchas veces son personas que no tienen la preparación necesaria. Convengamos que van a ser personas que están haciendo una labor de seguridad, que algunos de ellos incluso van a tener, no tengo idea, una pistola taser o vaya a saber uno. Pero además, porque la rotación de personal que ejerce estos cargos no es menor. Y porque las empresas, como son cargos que pagan poca plata, muchas veces los despiden, contratan a otros, como una manera de ir pagando menos indemnizaciones, pues si eso pasa. Entonces, por ese motivo yo recuerdo que fuimos súper específicos en que la licencia no durara más de 6 meses. Y acá en el artículo 3 se está proponiendo cambiar esto a 1 año. Según entiendo, por la dificultad eventual que habría en ejercer el control. Bueno, pero sería lo mismo que entonces decir, ¿para qué tomamos más personas detenidas si las cárceles están llenas? O sea, convengamos, es como cuando un general de carabineros en la Araucanía tuvo la mala idea de decir, no vamos a detener más camiones porque no tenemos dónde guardar ni los camiones ni la madera, y la ley de la madera, entonces, ¿para qué la vamos a ejercer? Pues estamos con los patios llenos, entonces no podemos tener más camiones. No, esa no es una solución. La solución aquí es ser lo suficientemente eficiente para poder hacer los controles como corresponden cada el tiempo que sea necesario hacerlo. Y habrá que trabajar para eso. Entonces, mi duda y mi pregunta para la ministra es respecto de este inciso 3, que a mí, el artículo 3, perdón, que a mí me hace ruido. Gracias por su intermedio, presidente, gracias. Subsecretaria. El diputado Leiva tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, es necesario contextualizar, y lo hace el propio proyecto de ley. La fecha que estableció la 21.659 en su artículo 2 transitorio es perentoria. Y estamos hablando del 6 meses después de entrada en vigencia de la norma, que es 6 meses después del último reglamento. 28 de mayo, último reglamento publicado, 28 de noviembre, y de ahí ¿cuántos 6 meses para que esto esté operativo?
¿Cuál es el problema que tenemos? Que si esto no está operativo el día 28 de mayo, ¿qué pasa? ¿Hay un incumplimiento grave de la ley? Por cierto. Entonces, quiero contextualizar que estamos frente a un tema gravísimo. La ley de seguridad privada demoró más de 15 años en tramitarse en este Congreso Nacional. Y yo fui parte de ella y por eso hablo con propiedad. Incluso en la comisión mixta. Entonces, lo primero que quiero pedir, presidente, señor secretario o presidenta, es que efectivamente la subsecretaria nos informe, en función de contexto, cuáles fueron las problemáticas, los problemas, las deficiencias por las cuales no se ha podido implementar, que deben ser graves. Yo la escuché a la señora subsecretaria por su intermedio, que era un tema grave, que no existía, que habían problemas, desvinculaciones. Yo necesito establecer cuáles son las razones por las cuales un imperativo normativo que establece que en 20, ¿a cuánto estamos? ¿A 6? En menos de 20 días hábiles deba estar esta plataforma operativa y no existe. Entonces yo le quiero pedir a que nos conteste la subsecretaria y también si a la fecha de hoy, 5 o 6 de mayo, se han instruido los sumarios administrativos correspondientes porque es una responsabilidad gravísima. El dejar sin aplicación de una ley tan grave que podría eventualmente, y lo plantea la propia subsecretaria fundando su proyecto de ley, y yo lo comparto, sin trabajo o sin una fuente laboral a los guardias privados y sin informes de seguridad, de transporte de valores, estaciones de combustible, es gravísimo. Entonces yo entiendo cómo es grave de que efectivamente la subsecretaría adoptó las medidas del caso y a esta fecha se han instruido los sumarios administrativos o las desvinculaciones correspondientes por la no implementación de esa plataforma. ¿Por qué lo planteo, señora subsecretaria, por su medio presidente? Porque este es un tema tan grave que entiendo que el tomar la decisión de presentar un proyecto con esta urgencia da cuenta, insisto, de una problemática mayor respecto de la cual la subsecretaría tomó debida cuenta. ¿Por qué creo yo, y esta es una opinión más bien política, que es una improvisación? Porque no creo, presidente, en mi opinión, y en eso secundo al diputado Basaletti por su intermedio como ingeniero de tránsito, que en el plazo de 6 meses se pueda llevar a cabo y desarrollar toda esta actividad. Son miles, decenas de miles de solicitudes. Y lo que nos plantea el Ministerio del Interior o el Presidente de la República en su mensaje es que esto lo van a hacer en 6 meses más. Si usted me pregunta a mí, valiéndome de lo que plantea el diputado Basaletti por su intermedio, no lo vas a lograr en 6 meses. No da. Entonces, este proyecto de ley, que es un mensaje del señor Presidente de la República, tiene modifica 2 artículos. El segundo y el tercero transitorio del artículo de la ley 21.659. Sin embargo, presidente, quiero prevenir de que efectivamente, es mi opinión, y lo voy a indicar, que se extienda ese plazo para que sea razonable y no, claro, y no estresar el sistema, porque esto es muy complejo y estamos hablando de informes de seguridad complejos, presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que 6 meses es insuficiente y en mi opinión, una opinión más bien política, habla de la improvisación con esta problemática. Le reitero la solicitud a la señora subsecretaria que nos informe de las causas y los sumarios administrativos involucrados. Intermedio del presidente, gracias. Tiene que... Funde tanto, porque a mí, algunos soy más simpático, otros no, pero sí soy riguroso cuando hago mi trabajo. Y efectivamente el mensaje presidencial en su contenido y en su fundamento dice exclusiva relación con la ampliación o la prórroga del plazo, que a mi juicio es insuficiente de 6 meses, y luego 1 año en el tercero. Sin embargo, presidente, y lo prevengo, no está dentro de las ideas matrices del proyecto y por consiguiente sería inadmisible una indicación en ese sentido, incluso del propio mensaje presidencial, que se le dieran las facultades de fiscalización o ampliación de las facultades del artículo 15 de la 21.659, que es lo que el general Godomar nos ha planteado. Eso es inadmisible en esta ley. Entonces, ¿por qué hablo de improvisación? Primero, porque creo que 6 meses es del todo insuficiente. Y en segundo lugar, porque las ideas matrices de este proyecto de ley, artículo 65 de nuestra Constitución, no se condicen con lo que plantea el general. Porque tú le puedes dar, usted, presidente, disculpe, usted le puede dar 6 meses para que todos los transportes de valores, todas las estaciones de servicio puedan presentar informes de seguridad, pero resulta que Carabineros lo tiene que aprobar en 15 días. 10 más 5.
y no lo va a lograr porque no tiene capacidad humana, técnica ni financiera para hacerlo. Y eso, presidente, lo prevengo, requiere de otro proyecto de ley distinto a este, porque esa función se aleja de las ideas matrices de este proyecto y en eso, como me gusta hacer a mí, voy a ser extremadamente riguroso. Gracias, presidente. Diputado Mauro González Villarroel. Después. Ahí sí. Gracias, presidente. Bien, yo quiero tomar un poco las palabras de mis colegas. Primero señalar que esto me parece efectivamente que es grave, porque acá había una norma donde el Estado tenía que cumplir con un plazo y por lo que vemos no se cumplió o no se va a cumplir. Yo quisiera preguntarle a la subsecretaría para tener bien claro los plazos y el tiempo. Esto tenía que implementarse a partir del gobierno anterior. Quiero saber bien esos plazos, porque efectivamente yo creo que hay que buscar las responsabilidades. Y si esto hay que enviarlo a la Contraloría, hay que enviarlo, porque acá hay responsabilidad administrativa que está vinculada. Y por eso quiero pedirle, subsecretaria, por su intermedio, presidente, que pueda clarificar bien los plazos y responsabilidades frente a este retraso. Lo segundo, valorar que el gobierno, la nueva administración, se haga cargo de este problema. Creo que es necesario prorrogar. No sé si al 28 de noviembre, eso también pedirle, subsecretaria, que nos dé certeza si nosotros aprobamos esta prórroga, ese plazo va a ser suficiente, ¿cierto?, para cumplir con la norma, para que no estemos nuevamente durante este año ocupados de prorrogar otra vez, porque eso ha pasado en otras instancias e iniciativas legislativas. Y la tercera pregunta, por su intermedio, presidente, es, bueno, si contamos con el personal técnico y humano hoy día para cumplir con la normativa. Entonces, yo quiero pedirle, subsecretaria, precisión, primero a los plazos, responsabilidades, quién tenía que hacer la pega, quién no la hizo, porque sin lugar a duda acá no solo basta con aprobar este mensaje, hay que hacer valer las responsabilidades, tener certeza si el 28 de noviembre es suficiente y si hoy día la subsecretaría, el Estado, cuenta con la capacidad técnica y humana para cumplir. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mauro González. Diputada Tatiana Urrutia. Ahí sí. Después tiene pedida después la palabra también el diputado Cretón y la diputada Hernando. Le vamos a dar prioridad primero a los integrantes de la comisión y después a quienes nos visitan. Muchas gracias. Muchas gracias a la subsecretaria y a Carabineros por la exposición y entendiendo la relevancia de este problema, tengo dos consultas. Una es que saber cómo se hizo el cálculo, qué factores tomaron en cuenta para calcular estos 6 meses, dada también la aprehensión de varios diputados aquí que estuvieron en el proceso de la aprobación de la ley. Y también me tocó leer hace poco a la ex subsecretaria que indicaba que el día 11 de marzo 20 de los 30 trámites que estaban contemplados ya estaba habilitada esta plataforma. Entonces, saber, subsecretaria, que si usted cuando se refiere a que la plataforma no estaba habilitada, era que dejó de estar habilitada en algún momento y después funcionó o nunca estuvo habilitada. Eso. Muchas gracias, diputada Urrutia. Diputado Cretón, don Eduardo. Ya, muchas gracias, me cuesta este sistemita. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Darle las gracias a la exposición tanto de la subsecretaria como de Carabineros. Creo que este es un tema relevante donde todos tenemos que poner de nuestra parte para que salga rápido, no simplemente porque acá podemos tener un problema donde varios operadores de la seguridad privada enfrenten un problema de cesantía y que nadie más en nuestro país quiere un cesante más porque la situación no da para más con lo que tenemos hoy día,
sino que también es importante porque nosotros necesitamos enfrentar la crisis de seguridad con todos colaborando. Y eso incluye evidentemente a las policías, el Ministerio Público, la Fiscalía y por supuesto que también los operadores privados de seguridad. Ahora, yo creo que acá hay un problema doble. Porque por una parte tenemos la obligación de las empresas de seguridad de presentar estos planes, y según los datos que yo escuché por ahí, habría al menos un 5% de empresas que habrían presentado esto, que creo que son 2 de todos los operadores. Entonces acá también hay un incumplimiento de la empresa privada de no presentar los planes. ¿Y por qué se produce eso? Bueno, por una razón muy sencilla, porque si ellos no presentan los planes y la Subsecretaría y Carabineros no tramitan esto, se aprovechan del silencio administrativo. Es obvio. Entonces, yo echo de menos en este proyecto, y podríamos estudiarlo, me gustaría saber la opinión de la subsecretaria y también de Carabineros, de la forma de establecer una sanción cuando no cumplan con el plazo de presentar los planes, porque no sacamos nada con ampliarle el plazo para presentar los planes y después ellos también van a buscar aprovechar el silencio administrativo. Y el segundo problema, es lo que han planteado varios colegas de la comisión, que tiene que ver con la capacidad de poder procesar después esos planes. De todas formas, creo que es muy importante que avancemos en ampliar los plazos por todos los problemas que ha puesto acá con justa razón la subsecretaria, pero me gustaría hacer hincapié en eso. ¿Qué sanción enfrentan también, o podría decir que es posible que enfrenten una sanción las empresas que no presentan los planes, para también pedirle a ellos que pongan el pie un poquito en el acelerador para poder sacar esto de manera rápida? Muchas gracias. Gracias, diputado Cretón. La diputada Marcela Hernando Pérez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria y a Carabineros. Contarles que en mi región estuve en contacto con muchos de estos guardias de seguridad. Yo diría que hay 2 realidades en mi región de Antofagasta. Una es la de aquellos que tienen problemas sociales porque no están pudiendo obtener sus permisos y por lo tanto están quedando excluidos del mundo laboral. Pero por otro lado también existe un problema planteado con ello. No quiero redundar en lo que han dicho ya mis colegas porque estoy absolutamente de acuerdo con el tema de los plazos, la plataforma. Respecto de la plataforma, decir que a mí me exhibieron personalmente 2 certificados que tenían diferente nombre, diferente RUT, pero estaban otorgados, tenían el mismo número de folio. Eso se lo entregué al subsecretario Joanet, que quedó de hacerlo llegar a la subsecretaria. De la misma manera, también recibí algunas inquietudes que no he escuchado yo aquí de mis colegas, y que consisten en que en la ley quedó establecido que ahora los guardias que usan armas, estoy refiriéndome a esa categoría de guardias de seguridad, vigilantes, los que usan armas, en mi región hay mucha demanda de eso por las empresas mineras. Hay un gran volumen y que terminaba su vigencia ahora, por lo tanto lo de la prórroga me parece espectacular. Pero hay un segundo aspecto que tiene que ver con quién se inscribe o quién verifica los antecedentes de esta persona. Porque las empresas grandes, mineras, se encargan de verificar todos los antecedentes de estas personas y de allí mandan a formar o hacen los cursos respectivos y los contratan. Sin embargo, hoy día en la ley quedó establecido, y eso quisiera que me lo corroboraran, que cualquier persona puede solicitar uno de estos cursos y por lo tanto una OTEC sin mayores escrúpulos podría perfectamente admitir por vender el curso, entiendo que cuestan del orden de 700.000 pesos a 1 millón de pesos, podría vender el curso a cualquier persona que vaya pasando por la calle y que solicite la matrícula y que tenga el dinero para pagarlo. La advertencia que se me hacía es que bajo esos preceptos sería muy fácil que una organización criminal pudiera formar grupos especializados y vender servicios de vigilantes privados. Entonces, también eso se lo hicimos llegar al subsecretario para que se lo hiciera llegar a la subsecretaria. Son dudas que tengo, además de las que ya han planteado mis colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Hernando. ¿Se ofrece la palabra al resto de la comisión? Subsecretaria, tiene... Quisiera, perdón, por su intermedio, señor presidente, voy a dar respuesta a las preguntas que se han señalado. A ver, para que más o menos ustedes puedan entender el contexto en que comenzamos con el trabajo nosotros acá. Yo no le puedo dar una respuesta de si la plataforma estuvo funcionando y falló o nunca funcionó, porque el estado en que nosotros nos encontramos con las plataformas es que tenían dificultades técnicas para realizar esto, y esto es a partir del 11 de marzo. Por tanto, en verdad no tengo forma de saber, digamos, en qué momento esto comenzó a fallar, salvo vía sumarios administrativos, digamos, pero me refiero a que en este momento yo no tengo la fecha exacta. Lo que les puedo decir es que desde que nosotros comenzamos con esta administración, esto no se encontraba plenamente habilitado. De hecho, sabemos, porque a mí además me llegaron también muchos reclamos, incluso externos, respecto de las personas que estaban a punto de perder ahora sus licencias como guardias de seguridad o como personas encargadas de seguridad, que esto ya ha generado conflicto, no solo desde ahora, sino que ya viene generando conflicto. Se lo señalo porque personalmente recibí un comentario de una persona cercana que me señaló que conocía gente que estaba con dificultades ya hacía unos meses, o sea, no de estos últimos 2 meses, sino que ya varios meses en esta situación. Como segundo punto, que también me gustaría poder aclararles, lo que nosotros hemos estado trabajando en esta oportunidad, y por eso es que fuimos por la vía de la regulación vía los artículos transitorios, es que había que sacar una ley corta para evitar que el plazo siguiera avanzando, porque nosotros vamos a seguir trabajando en poder revisar completamente esta legislación, porque, bueno, este es, digamos, el poder legislativo. Aquí participaron también en la generación de esta legislación, pero esta legislación tiene problemas. Y tiene otro tipo de problemas técnicos, tiene problemas de plazo, y hay un montón de cosas más en las que nos tenemos. De hecho, para que ustedes sepan, nosotros estamos haciendo, de hecho, incluso con Carabineros lo hemos conversado, hemos estado haciendo un estudio bien profundo de la legislación, porque de hecho trata a las distintas personas que ejercen funciones de seguridad privada de manera estandarizada. Entonces tenemos situaciones, por ejemplo, respecto de los escoltas de los camiones que transportan algún tipo de sustancia que tienen que mantener seguridad, de la misma manera que está tratando a un banco. Entonces es una situación que hay que ir viendo caso a caso. Esto es bien lento, o sea, no es una cuestión que nosotros podamos resolver como de un día para otro, porque requiere además de mucho fundamento técnico por parte de las policías, pero también de los gremios distintos que están trabajando en esto. Y esto no por una cuestión de interés especial, sino que porque a ellos es a quienes afecta, y ellos son los que conocen técnicamente el tipo de trabajo que están realizando. Hemos estado trabajando en eso, y por eso es que hemos ido recogiendo la información. De acuerdo a lo que se nos ha señalado, cuando se trabajó el reglamento que se ingresó a la Contraloría en su momento, ellos no fueron escuchados. Yo estoy solamente transmitiendo, o no fueron escuchados adecuadamente, para ser bien precisa. Y por tanto este tipo de cosas se mantuvieron y no fueron modificadas y no fueron motivo de debate. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciéndolo por esta vía y por la vía de solicitar la extensión de los 6 meses? Fundamentalmente para poder, comillas, frenar. Estoy siendo bien honesta para poder darme a entender bien el plazo que está corriendo del día 28. Porque ¿qué ocurre con ese plazo? Ese plazo es perentorio. Ese plazo, el gobierno anterior dejó ingresado el reglamento, pero no avanzó en la habilitación de estas plataformas, y eso significa que nosotros al ingresar nos encontramos con el plazo ya corriendo y con un trabajo que teníamos que hacer rápidamente, escuchando a todos estos gremios, mientras además trabajábamos en la habilitación correcta, digamos, de estas plataformas. Entonces, la verdad es que se ha hecho un trabajo súper profundo, de largo aliento, que tenemos que seguir haciendo precisamente para proponer las reformas correspondientes con posterioridad respecto de la ley.
porque tiene más dificultades técnicas para su implementación. Ahora, ¿por qué 6 meses y 6 meses? Básicamente porque es lo que establecía la ley. Me parece que usted me lo consultó. Bueno, la ley establecía que una vez que el último reglamento se hubiera presentado, tenía que estar esto ya funcionando dentro de los siguientes 6 meses. Como el gobierno anterior decidió dejar presentado el reglamento, el plazo comenzó a correr. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya estamos al final del plazo. Esa es la situación. Entonces, ¿por qué el plazo es 6 meses? Fundamentalmente porque la ley dice 6 meses. Entonces, nosotros al momento de retirar el reglamento, que de hecho vamos a reingresar ahora el día 15, al momento no nos siguió corriendo el plazo. Eso es. No es que hayamos elegido, digamos, un plazo, sino que está en la ley ese lapso de tiempo. Entonces, lo único que estamos tratando de hacer es cumplir con la ley, en el fondo, del plazo de 6 meses. Y por eso, ¿perdón? Perdón, subsecretaria, todos tenemos la duda de si se abrieron sumarios o no por esto. Estamos todos con la misma duda porque... Sí. Hay personas desvinculadas, sí, yo les voy a señalar. Se encuentran instruidos los sumarios, pero no se han cursado. Yo ya dije que había que hacer sumario, están en este momento porque hay personas que renunciaron. Renunciaron varias personas. Ya renunciaron. Renunciaron antes de que yo fuera, antes de que yo llegara. Entonces... Le pido, diputado Ley, para que evitemos el diálogo y siempre por intermedio de la presidencia, ¿no? Hubo personas que presentaron licencias médicas y lo otro que le puedo señalar es que lo que sí encontramos, yo también lo señalé en algún momento, es que no existían personas técnicas que pudieran realizar, sí, existían abogados, muchos abogados en esa división, pero no había personas técnicas para poder hacer funcionar las plataformas. Entonces, esa es la situación. Nosotros hemos estado trabajando bien concienzudamente, profundamente y callados, digamos, respecto de lo que ha sido esto, junto con Carabineros, junto con Directemar, junto con asociaciones, junto con gremios, junto con los bancos, junto con todos, para poder conocer las realidades de todos y hacer una propuesta de legislación, digamos, que permita que el trabajo de seguridad privada sea un trabajo que cumpla con el objetivo, que es no solamente tener a los guardias de seguridad, sino que esos guardias de seguridad se encuentren debidamente habilitados, se encuentren capacitados, tengan la formación que corresponde dependiendo del rubro al cual se dedican o al que se van a dedicar. Entonces, digamos, si les puedo dar una explicación, estamos trabajando con estos plazos porque son los plazos que imponía la ley y por eso que se solicitó o se puso suma urgencia precisamente para poder frenar, entre comillas, para que me entiendan bien, este plazo que vence el día 28 de mayo. Y la extensión de 6 meses es porque la ley nos obliga a que sea una extensión de 6 meses y no más. Eso va a haber que trabajarlo también, pero nosotros estamos tratando de dar cumplimiento a lo que dice la ley. Eso es. Muchas gracias, subsecretaria. Se ofrece la palabra no sé si el general quiere intervenir antes o hay algunas dudas a propósito de la intervención de la subsecretaria. Diputada Urrutia. Muy breve, porque entiendo que es un punto importante sobre la responsabilidad, que yo también tengo las dudas del tema de los sumarios, pero al principio se dijo que no estaba habilitada. Yo le pregunté, subsecretaria, a través del presidente, si no estuvo habilitada el día que la recibieron y usted indicaba que no tenía la fecha exacta, pero que no estaba en ese momento. Pero también se hizo el comentario de que el gobierno anterior no hizo nada al respecto. Entonces, no hay claridad de la fecha, no se hizo nada antes, la plataforma tuvo algún problema de funcionamiento los días antes de marzo, o si hubo algo antes, desapareció, porque como se hacen declaraciones aquí, eso es mi duda genuina de saber qué es lo que se nos dice, que hubieron fallas, que no se hizo nada,
o que si se hizo algo desapareció. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Leiva en segunda intervención y después el diputado Salinas. Sí. Más que en segunda intervención por aplicación del reglamento son las consultas a la subsecretaria. No es una discusión en general, estoy consultando. Sí, para tener esa razón, porque usted... No, pero son consultas, no intervenciones, son consultas a la subsecretaria. Usted nos dio la palabra, porque uno puede hablar solo en 2 oportunidades, una discusión en general. Aquí estamos preguntando. Yo, presidente, si usted lo tiene bien, yo creo que sería bueno, subsecretaria, atendida a la complejidad y trascendencia de esta problemática, que la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Seguridad Pública, nos entregara un informe a esta comisión por escrito, de cuáles fueron las problemáticas, cuáles fueron los problemas que detectaron, y, le insisto, también nos informe cuántos sumarios administrativos y en qué fechas se iniciaron para hacer efectiva la responsabilidad con individualización de aquellas personas que ya no están, que renunciaron, porque es un tema súper grave, independiente de que haya sido mi gobierno o este gobierno, me parece que este tema es gravísimo. En segundo lugar, pregunta si estamos de acuerdo con el informe, presidente, no sé si usted después lo someterá a votación, pero me parece importante, subsecretaria. Segundo, se lo plantearon al diputado Salete por su intermedio, diputado Salinas, 6 meses y nada más. Pero usted puede modificar la ley en la medida en que usted lo establezca. Por eso le dijo, usted solo ingresa una prórroga. Es que esa es mi vicepresidente. Porque sé que este tema es tan complejo que el solo modificar los 2 artículos transitorios, más no una modificación más de fondo, para hacernos cargo de la problemática de Carabineros, para reprogramar estos problemas en función de las deficiencias normativas que plantea la subsecretaria, yo no tengo por qué no creerle. Puedo estar en desacuerdo con ella, pero le creo que usted siente que es un problema. Me parece que es demasiado básico y no soluciona la problemática de fondo esas 2 modificaciones. Entonces, primero el informe, segundo ese tema, y en tercer, una pregunta: ¿quién está a cargo ahora de la División de Seguridad Pública? ¿Cuántas personas la integran? Porque hemos tomado conocimiento, subsecretaria, por intermedio suyo, presidente, de que la persona, en medios de prensa, solo medios de prensa, que no es calificada, que no se tomó razón de la persona, no sabemos quién es, y nos parece importante que usted lo aclare, ¿ya? Y me falta un último aspecto, disculpe, presidente, que me extienda, pero este tema de verdad es complejo. Bueno, después le pregunto. Se me olvidó ahora. Sí, gracias. Sí, gracias, diputado Leiva, en segunda intervención. Diputado Bernardo Salinas. Gracias, presidente. Bueno, primero he tratado de hacer la síntesis porque aquí creo que coincidimos todos, para no ser repetitivo, creo que todos coincidimos. Solo una consulta por su intermedio, presidente, a la subsecretaria y también a Carabineros, si puede ser más que 6 meses, porque sabemos que en 6 meses no se va a lograr esto. Yo estoy de acuerdo de que aquí tengamos que trabajar más de fondo, porque aquí hay cosas que quedan sueltas, o sea, las capacitaciones, la capacidad de Carabineros, ¿no es cierto?, para poder darle flujo al sistema, etcétera. Siempre le recargamos a Carabineros una sinfín de funciones y a veces no nos damos cuenta si tenemos todas las capacidades para efectivamente materiales, etcétera, financiera, para poder resolver un tema que es gravísimo, lo acabamos de ver. Entonces, la pregunta por su intermedio, presidente, a la subsecretaria: ¿qué más podemos hacer para esta prórroga? ¿De qué depende esa prórroga que sea más allá de 6 meses? Eso no lo sé, por eso lo pregunto, si es factible, y por supuesto estamos absolutamente disponibles para todo lo que signifique más tiempo que los 6 meses, porque sabemos que eso es bastante limitado. Eso, presidente, gracias. Sí, muchas gracias, diputado Salinas. Subsecretaria tiene la palabra. Tiene que... Aquí. Estamos... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Mire, la verdad es que es lo que yo les decía recién. Nosotros solamente estamos cumpliendo con lo que dice la ley. A mí, lo que me dice la ley es, desde que está el reglamento, usted tiene 6 meses para que esté todo esto implementado. Y por tanto, nosotros bajo esa lógica estamos tratando de que la prórroga sea dentro del plazo legal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Modificar la ley. Hay que reestudiar la ley y hay que hacer una modificación. Claro, pero yo lo estoy haciendo dentro del marco legal. Lo que
disculpe, lo que tenemos que hacer es una reforma bastante más robusta, no solamente de plazos. Entonces, porque hay que buscar también la diferenciación en la estandarización que se hizo respecto de la seguridad privada. Entonces, nosotros ahora, con la intención de que no nos llegara el plazo del 28 de mayo, que va a dejar a gente sin trabajo, decidimos presentarlo vía ley corta, dentro del plazo legal, y para que, manteniendo, digamos, los plazos legales. El hecho de que haya que hacer una modificación también es real, pero para que ustedes entiendan la forma en que lo hicimos es para evitar el 28 de mayo, básicamente. ¿Ya? Disculpe. Respecto de lo que usted me señalaba, diputada, yo no he dicho que desapareció, no he dicho que nunca estuvo. Lo que dije es que nosotros al ingreso, la plataforma no se encontraba habilitada para nosotros poder hacer el trabajo que le correspondía hacer a la subsecretaría. No le tendría que inventarle si yo le dijera, mire, desapareció o no. No voy a caer en eso. Estaba inhabilitada o deshabilitada, no sé bien cómo decirlo, pero eso yo lo descubrí en el momento en que ingresamos nosotros. Y usted me consultó respecto de la persona a cargo. La persona a cargo es un ex carabinero, se llama Rodrigo Rojas. Él fue jefe de seguridad hasta antes de ingresar acá de un club deportivo. Estaba a cargo de los eventos masivos y para también transparencia, yo mandé los antecedentes a la Contraloría. ¿Por qué? Le voy a explicar también. Cuando nosotros nos hicieron la charla que les hacen a todos en la Contraloría, nos dijeron que ante cualquier duda mandáramos los antecedentes. Después del año 2010, me parece que 2020 por ahí, hubo una modificación en el currículum de Carabineros. ¿Usted me podría decir 2020? Claro, de la CIPOL. Sí, bueno. Que hizo equivalentes a título profesional los estudios que tienen Carabineros, que son los 4 semestres. La ley a nosotros nos impone la obligación de tener en las jefaturas, en todas las jefaturas de todas las divisiones, personas que tengan 4 semestres de estudio. Perdón, 8 semestres de estudio, que es lo que tienen Carabineros. Pero, como él es anterior al año 2020, a mí me surgió la duda y mandé los antecedentes a la Contraloría. Sí, él puede hacer todo porque se ratifica lo efectuado si es que la Contraloría nos dijera que considera no equivalente ese estudio. Pero es una persona que tiene, no sé, 30 años de experiencia y estos últimos 10 será en seguridad privada. Y particularmente lo que a mí me interesaba, que era el manejo de estudios de eventos masivos y todo lo que significa la implementación de esta ley. Y la duda de la Contraloría es solamente porque yo tengo la duda de si la Contraloría tuviera algo que decirme, digamos, cambiarlo. Pero es una cuestión de transparencia, como he dicho tantas veces en todos lados. Eso es todo. Bien, la diputada Urrutia y después el diputado. Sí, también por el punto, gracias por la aclaración, subsecretaria, es que minutos antes dijo que el gobierno anterior no hizo nada, entonces para aclarar, entiendo que se trata de que simplemente no hizo nada respecto a la habilitación de esto. Me sumo a las palabras del diputado Leiva, solicitando que también, para que no nos quedemos solamente con lo que se dice aquí, podamos tener esta información escrita con las estadísticas, más allá de las responsabilidades que se busquen, pero también tener claridad para que estas confusiones no queden en el aire. Tengo una propuesta a la comisión. A ver, este proyecto evidentemente es de suma urgencia que sea tramitado de forma expedita, ¿ya? Porque lo contrario, más allá de las responsabilidades que uno los puede buscar, si el 70% del tiempo fue del gobierno anterior y cada uno pueda querer perseguir culpables, lo cierto es que el descalabro con que esto no se apruebe es gigante. Por tanto, independientemente de la exposición que yo creo que, junto con que nos entregue todos los antecedentes por escrito la subsecretaria, yo creo que sería bueno que la comisión pudiese contar con una exposición, que en el fondo todo lo que nos detalla lo explique y acá podemos resolver más preguntas incluso, pero creo que este proyecto debiese avanzar con celeridad. O sea, sería de mi parte irresponsable si no
invito a la comisión a que incluso, y aquí se lo planteo, lo pueden tomar o no, que lo votemos en general y el día lunes discutamos el plazo, si serán 6 meses, un año, o sea, o hay que modificar otro artículo, etcétera. Pero es evidente que esto, como se representó hace 2 sesiones atrás, esto tiene que avanzar. Entonces, porque evidentemente todas las observaciones que hace el general de Carabineros claramente son propias de otro proyecto cuya tramitación no puede ser contra el tiempo, no puede ser a matacaballo. Por tanto, sería necesario poder avanzar con esto para dar precisamente el tiempo suficiente para poder generar esa legislación y nosotros como comisión, porque probablemente ese proyecto caería en esta comisión, la podamos discutir con tiempo y no atrapados por el mismo plazo del 28 de mayo. Entendiendo que ya estamos muy ajustados en los plazos, pero al menos que no dependa de la comisión de nosotros alargar este proceso. Yo invito a la comisión a que terminadas todas las observaciones, en la sesión de hoy lo votemos en general, el lunes tengamos también invitada a la subsecretaria, también a Carabineros, y podamos consensuar un plazo. Ahí podemos discutir si son 6 meses efectivamente o no, si hay otras formas de poder ampliarlo, pero creo que esto puede generar un problema muy grande para la seguridad y como algunos decían hace poco, con la seguridad de los chilenos no se juega y yo creo que esto exige que seamos muy responsables en el fondo en esta tramitación y por tanto es una invitación. En este momento circunstancialmente el oficialismo está incluso en minoría, pero creo que es necesario que hoy lo despachemos porque si no el daño, o sea, perdón, que hoy avancemos en general y que el día lunes podamos definir en particular, pero seguir dilatando esto va a generar un problema muy, muy grande, como se lo he escuchado a todos los presentes. Diputado Leiva tiene la palabra. Voy a decir algo que a lo mejor no viene al caso. Yo tengo la mejor impresión de la subsecretaria. Fuimos compañeros de universidad. Tengo la mejor impresión de ella. ¿Cuál es el problema, presidente? Y se lo digo, subsecretario por su intermedio. Que el nivel de improvisación es brutal. Porque, y lo he dicho siempre, se lo he cuestionado al señor presidente, esto requiere acuerdos. Y hay algo que al Ejecutivo ignora o se le olvida, que se llama trabajo prelegislativo. Si la ministra de Seguridad entiende que estamos frente a un problema grave, como lo ha quedado manifiesto en esta comisión, bueno, cite a los miembros de la comisión, cite a la oposición, converse, dialogue. De eso se trata. ¿Y qué le hubiera dicho yo a la señora subsecretaria por su intermedio a la señora ministra? Ministra, no alcanzan 6 meses primero. Es imposible que avance. Segundo, si quiere subsanar de verdad la problemática, porque está modificando la ley, quien puede lo más, puede lo menos, y en este caso puede hacerlo, puede dar continuidad, porque la norma lo establece en los artículos transitorios, a los informes de seguridad, darle continuidad en el tiempo. No es que usted, porque, sinceramente, no creo que corresponda ni es consistente lo que usted me dice, es que yo me tengo que mover dentro de los márgenes de la ley actual. Pero si estamos modificando la ley, puede moverse en su más amplio sentido, puede darle continuidad a los guardas de seguridad, puede usted darle continuidad o extender por mandato legal los informes de seguridad actualmente vigentes. Usted puede habilitar por un plazo o extender más a los guardias privados para que sigan desarrollando su labor. Lo puede hacer porque modifica la ley, es el Ejecutivo. Por eso le digo, es mi opinión, presidente, que es necesario no improvisar, es necesario avanzar. Porque, ¿sabe, presidente? Uno podría decir, y por eso lo quiero advertir y se lo dije, y yo siempre advierto las cosas, señora subsecretaria, por su intermedio, presidente. Y lo hice con la ministra cuando el requerimiento en Contraloría. Siempre lo digo primero, lo advierto, para ver si podemos llegar a acuerdos, pero lamentablemente no se llega. Esto es muy grave, porque usted, basta con que alguien, algún ingenioso, primero, dificulto que despachen en 15 días hábiles, en 2 semanas hábiles, un proyecto de ley, se promulgue, y que además, si alguien va al Tribunal Constitucional, esto se lo va a tener parado 15 o 20 días. Por consiguiente, no va a haber ley. Y un incumplimiento grave de la ley, usted sabe qué significa, porque es muy complejo. Entonces, le pido, subsecretaria, que el día de mañana o pasado convoque una reunión a quienes estamos interesados, y siempre hemos trabajado en materia de seguridad de manera transversal,
analizar esta problemática, porque la sola extensión del plazo, modificando en 6 meses el artículo 2º y 3º transitorio, no le soluciona el problema porque no va a llegar, ministra. Muchas gracias. Sí, diputada Navellán y después el diputado Mauro González. Gracias, presidente. Estoy 100% dispuesta a conversar porque efectivamente somos muchos los que hemos trabajado el tema de seguridad, pero estamos ante un impasse. Y yo creo que el impasse hay que solucionarlo. Tiempo para conversar vamos a tener si es que sacamos adelante al menos estos 6 meses. Y mi propuesta, presidente, es que dado que no estamos hablando de un proyecto de ley que tenga 500 artículos, mi propuesta es que independiente de que tengamos reuniones, de que ayudemos al ministerio, a la subsecretaría, a solucionar el tema, que hablemos con Carabineros y con todos los involucrados, hagamos esto en una votación económica hoy día, presidente, si es que usted me escucha, votemos de forma económica hoy día para poder zafar de este problema y con calma poder empezar a ver las formas de salida. Esa es mi propuesta, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Mauro González. Gracias, Gracias, presidente. Mire, aquí hay que hacer una distinción. Efectivamente, este es un hecho grave. Hay que ver las responsabilidades, sean del gobierno anterior, sean del gobierno actual. En eso no hay ningún tipo de discusión, pero estamos frente a una situación que de emergencia, de alguna manera, por decirlo. No nos olvidemos que tenemos trabajadores, más de 30.000 trabajadores comprometidos en esto. Más de 30.000 trabajadores comprometidos. Y por eso yo hago un llamado, presidente, a que lo votemos en general. Si después en particular podemos hacer las modificaciones, las indicaciones, podemos conversar y dialogarlo. Pero votémoslo en general para poder avanzar y no nos entrampemos, presidente, porque lo contrario nos va a pillar el tiempo. Demos una señal de responsabilidad. Esta comisión, frente a una situación compleja, estamos en contra del tiempo. Tenemos más de 30.000 trabajadores que pueden verse afectados. Tenemos seguridad privada, tenemos instituciones. Por eso es mi petición, presidente, y a través suyo le pido a mis colegas que podamos votarlo en general hoy día y en particular lo empezamos a ver a contar del lunes. Gracias, diputado Mauro González. Diputada Navellán, doña Gloria. Sí, presidente, vuelvo a insistir, yo creo que la subsecretaria fue súper clara. Ellos necesitan tiempo para poder formular un nuevo proyecto porque este proyecto, así como está, no sirve. Y por lo mismo le vuelvo a insistir, presidente, si es que me escucha, en que más que votar hoy día en general, la próxima semana en particular, y con esto estar al filo del plazo, yo creo que mejor votamos hoy día de forma económica en particular y en general, y de esa manera la subsecretaría tiene la tranquilidad de poder empezar a trabajar un nuevo proyecto de ley, estudiando lo que hay, mejorando lo que haya que mejorar, en lo cual nosotros le podemos cooperar. Lo dijo el diputado Leiva, se lo agradezco enormemente. Desde el lado mío, que tampoco soy parte del gobierno, también estoy dispuesta a ayudar y a trabajar, pero creo que debemos dar desde ya la señal de que la subsecretaría pueda empezar, junto a Carabineros y a todos los entes involucrados, a estudiar el proyecto que había, mejorarlo en todo lo que haya que mejorarlo. Y para eso tengamos una votación económica hoy día y votémoslo en general y en particular, presidente. Gracias, diputada Navellán. Diputado Jaime Coloma. Muchas gracias, presidente. La verdad que yo al mismo tiempo estoy en paralelo con la Comisión de Hacienda por la reforma y me quise salir de allá porque este es un tema sumamente importante. Yo creo que si no estamos a la altura y no legislamos a tiempo, después nos van a juzgar de la peor manera porque aquí las consecuencias son graves. Acá, independiente de quién es la responsabilidad de que pasó el 70% del tiempo en el presidente Gabriel Boric, el proyecto por su intermedio, todo, acá tenemos que legislar con rapidez. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. A ver, y aquí ya en mi intervención, no como presidente, sino como diputado. Aquí hay un asunto que es evidentemente claro. Estamos frente a una decisión importante porque de lo contrario se puede generar un descalabro en lo que se refiere a seguridad privada. Y yo creo que este es de los momentos donde los cálculos políticos no tienen ningún sentido. Podemos cuestionar y vamos a tener el tiempo
más adelante para decir quién es el culpable, si el gobierno anterior que tuvo el 70% del tiempo, o el gobierno actual que tuvo el 30% o el 20%. Bueno, eso es una discusión para después. Pero la seguridad de los chilenos no puede ser un tema que se utilice o se juegue con superficialidad. ¿Estamos en contra del tiempo? Sí. ¿Es difícil llegar a tiempo? Evidente. Pero creo que el deber de todos es hacer todo lo posible para evitar un mal mayor. Más allá de los anuncios o comentarios sobre persecuciones de responsabilidades, yo creo que acá es claro el problema. Todos han compartido que esto hay que ver cómo solucionarlo, e incluso quienes presentan reparo reconocen que es la única forma de ampliar el plazo, porque de lo contrario esto explota con fecha clara y cierta. Entonces, frente a eso, yo creo que recojo la solicitud de la diputada Navellán e insto primero, en primeros términos, a que lo consensuemos. De lo contrario, tendremos que vernos forzados después a votar. Porque lo que sería muy irresponsable a mi forma de entender sería seguir dilatando la discusión, acogiendo efectivamente todo lo que dice el general de Carabineros, que creo que es propio de otro cuerpo legal, porque ya las ideas matrices de este proyecto no permitirían incorporar todas esas observaciones. No, sería imposible o muy irresponsable de parte de nosotros tramitar tan rápidamente un texto como de esas características, entendiendo que tenemos una fecha cierta para poder tenerlo aprobado. Por tanto, insisto, primero, en términos de una sugerencia a la comisión de que lo aprobemos ya no solo en general, sino también en particular hoy, da la situación que se nos ha planteado y que todos hemos reconocido en nuestras intervenciones. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, desgraciadamente no veo que haya la voluntad política de hacer la votación económica que yo he planteado hoy día. Pero, dado que hemos hablado más de 10 diputados respecto de este tema, quiero pedir el cierre del debate para la votación general del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Entonces, se somete a votación el cierre del debate. El secretario puede pronunciarse. Señor presidente, primero tiene que solicitarlo por escrito la señora Navellán. Mientras la diputada Navellán hace la presentación por escrito, el diputado Leiva tiene la palabra. Espera, le van a habilitar el audio. Mire, se lo voy a decir, presidente, con mucha transparencia a la señora subsecretaria. Sí, por intermedio suyo, presidente. Si este problema es así de grave como queda manifiesto hace media hora, porque nadie conversó con nosotros ni con la comisión. Si es así de grave, ¿por qué no está la ministra de Seguridad? Si es así de grave, ¿por qué no nos pidieron que votáramos esto? Si es así de grave y nosotros no develamos esta complicación, imagínense en qué quedamos. ¿Sabe por qué, presidente? Y se lo dije a usted. El presidente es de derecha, el señor Cast. El presidente del Senado es de derecha. El presidente oficialista. El presidente de la Cámara es oficialista. Usted es oficialista. Tiene mayoría en esta Cámara. Y nunca, presidente, nos han tomado en cuenta. Yo se lo planteo súper franco. Hemos tratado de aportar a la comisión a un debate. Tiene que haber trabajo prelegislativo. Si el Ministerio de Seguridad Pública entendía que este era un problema tan grave, porque no va a llegar al 28 de mayo con una ley promulgada y publicada, en mi opinión, que se haga cargo de verdad de la problemática, ¿por qué no hablaron con nosotros? ¿Por qué no nos pidieron? ¿Por qué no lo transparentan? Ese es mi problema, presidente, y soy consecuente en el tema político. Yo no tengo ningún problema. Si la señora subsecretaria me hubiera dicho, oiga, necesito una reunión urgente con la comisión, termino, presidente, tengo un problema grave, me va a quedar un descalabro, ningún problema. Pero yo recién conozco a la subsecretaria y esta problemática en esta sesión, no antes. Y en política y en la vida hay que también anticipar escenarios, señora subsecretaria. Y esto es muy complejo. Y lo que usted plantea y el mensaje que plantea el presidente... Gracias, estamos contra el tiempo. Sí, diputado Leiva, la subsecretaria está pidiendo la palabra. No la conocimos antes porque no la dejaron entrar en una sesión anterior. Intermedio, diputado. Primero, la legislación no la hice yo. Usted mismo participó en esta ley, ¿no? Ya, ¿y por qué entonces viene con esos plazos? Ya, primer punto. Viene con unos plazos que salieron del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Segundo,
yo llegué hace 2 meses a hacerme cargo de esta situación y me puse a trabajar con las personas, particularmente con los entes que son obligados, porque respecto de él necesitaba saber las realidades para poder exponérselas al Congreso. Entonces, si lo que quieren hacer es un punto político conmigo, la verdad, en este caso, yo creo que el punto político que usted dijo que había sido, tiene que ver más con la Cámara de Diputados, que estableció, discúlpeme, usted cuestiona al Ejecutivo. Entonces, mi punto es, los plazos están establecidos en la ley y esta ley salió del Legislativo, no salió del Ejecutivo y menos de la actual administración. En segundo punto, esto viene con plazos establecidos por esta ley, que nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es modificar para poder salvar una situación en la que no fue puesta y no fue iniciada por el Ejecutivo y menos por esta administración. Entonces, si yo me pongo a hablar con las personas que corresponde, que son los entes obligados, lo que me tomó aproximadamente 2 semanas, y pudimos sacar un proyecto de ley para poder traerlo acá, es precisamente porque tomamos el tiempo, no llevamos 2 meses, para poder estar aquí. Llevamos, la verdad, 1 mes y medio trabajando. Entonces, la verdad es que si quieren ver las responsabilidades políticas y etcétera, 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 yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Soy una persona técnica. El punto es, esto salió del Legislativo, salió con estos plazos y las personas que están acá, o probablemente el diputado que me está consultando, sabía que estaba este plazo porque él dice haber participado en esta ley. Eso, gracias. Gracias, subsecretaria. Bueno, en votación la solicitud de la diputada Navellán para el cierre del debate. Señor secretario, ¿se puede tomar la votación? Voy a consultar yo la votación. La señora diputada, señora Gloria Navellán, ha solicitado el cierre del debate, la clausura del debate, del debate en general del proyecto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 286, se cumple con la participación, han avalado más de 10 diputados, que es el requisito que establece. Por lo tanto, voy a someter a votación la clausura del debate. No, porque no tengo minuto de votación respecto de este punto, presidente. Don Jaime Araya. Señora Kiara Barquiesi. Señor Enrique Basaletti. Se está poniendo en votación la clausura del debate. Gracias, muy amable. Don Jaime Coloma. Muy amable. Don Eduardo Cretón. Gracias. Don Mauro González. Don Raúl Leiva. Señora Gloria Navellán. Señora Gloria Navellán. En contra. Don Patricio Pinilla. Don Bernardo Salinas. Gracias. Señora Tatiana Urrutia. Gracias. Don Juan Valenzuela. Gracias, don Juan. Don Cristian Araya. A favor, señor secretario. ¿Alguna señora o algún señor diputado que no haya emitido su voto? Señor presidente, la clausura del debate ha sido aprobada por 3, 6, 10 votos. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, procede a votar en general el proyecto. Si me permite tomar una minuta de votación. Presidente, previa a la votación, ¿le puedo hacer un punto reglamentario y una solicitud? Tiene. Eso, ya. Vamos a tomar la votación después Para supeditar la votación, ¿le puedo pedir la palabra mientras se ponen de acuerdo? ¿Está listo, señor secretario? Sí, después no hay ningún problema. Secretario, toma la votación. Es que estamos... Sí, pero estamos contra el tiempo y usted normalmente se extiende mucho, entonces no quiero quedar... Salvo, ¿podemos ampliar? Ampliemos 10 minutos. Bueno, ya, sí. ¿Les parece ampliar en 5 minutos? Gracias. No hay ningún problema. Sí. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Mire, no puedo dejar pasar, y se lo digo con mucho respeto por su intermedio a la subsecretaria, que venga a cuestionar al Poder Legislativo a su sede. Eso no corresponde, subsecretaria. Yo le pido que corrija su actuar, porque, por intermedio, presidente, porque no corresponde que usted venga a cuestionar la tramitación de una ley. Primero. Y no corresponde que lo haga aquí y de esa manera tampoco, y se lo quiero representar, presidente, por su intermedio, señora subsecretaria, no corresponde. En segundo lugar, presidente, mire lo que estamos haciendo. Estamos votando un proyecto improvisado, en mi opinión, y yo estoy dando la aquiescencia para que se vote, porque sé lo complejo que es.
Y lo voy a votar a favor en general también. Pero lo que le quiero pedir, presidente, para que no se lo olvide a usted ni a los miembros de la comisión, es que efectivamente estamos votando un proyecto de ley sin tener ningún tipo de contraparte. Estoy votando en general un proyecto de ley con la sola aseveración. Déjeme terminar, presidente. Diputado Leiva, ahí lo llamo al orden porque está la subsecretaria presente y percibo, espero estar equivocado, que era un ninguneo hacia la subsecretaria, decir que no hay una contraparte. Está la subsecretaria de Prevención del Delito acá, entonces le pido que, le doy al tiro la palabra, pero le pido que por favor sea más cuidadoso con los términos que se está refiriendo. Súper cuidadoso. Mire, la señora subsecretaria está invitada, no viene representando a la ministra, está invitada, no tengo ningún problema, que hable, que responda y está bien. Y ella hace su trabajo y está bien, pero yo tengo el derecho a cuestionarlo, presidente. ¿Sabe por qué? Y quiero dejarlo de manifiesto en esta comisión. Porque estoy votando en general un proyecto de ley sin tener ningún informe, ninguna opinión más que la de la propia subsecretaria, más que del propio Ejecutivo. Ninguna otra opinión de ningún experto, de ningún abogado. No, solo del Ejecutivo, porque los carabineros son, artículo 101 de la Constitución, son fuerzas no deliberantes y no pueden contradecir a la señora subsecretaria. Lo que le estoy diciendo, yo voy a votar a favor, pero sí le pido, señor presidente, en aras de una discusión, es que dentro del proceso de discusión en particular, yo le voy a aprobar en general, tengamos también otras personas que nos vengan a informar de este proyecto. Y eso se puede hacer por la unanimidad. Entonces, por mayoría. Entonces, lo que le pido, presidente, es que en las siguientes sesiones, ya lo aprobamos en general, podemos ir rápido, pero también tengamos otras personas que tengan una posición distinta a la Ejecutivo. ¿Por qué tengo que hacer fe de lo que dice el Ejecutivo? Gracias, diputado Leiva. Sí, gracias, diputado Leiva. Yo no tengo ningún problema que en la próxima sesión, de hecho, es más, le propongo a la comisión que me faculten y que yo recibiendo todas las solicitudes, lo citamos para el día lunes, como en calidad de expertos para la votación en particular. Les pido que me hagan llegar para incluso no forzarlo ahora a lograr el acuerdo de a quién vamos a invitar, porque me imagino que no todos tienen claridad a quién invitar, pero que este proyecto en el fondo avance y sea despachado el día lunes. Después de la votación, porque ya no queda tiempo. Gracias, señor presidente. Se va a poner en votación en general el proyecto de ley. Don Jaime Araya. Señora Chiara Barchiesi. Votación en general. Tome aire, diputada. Don Enrique Basaletti. Muy amable. Don Jaime Coloma. Muy amable. Don Eduardo Cretón. Muchas gracias. Don Mauro González. Gracias, don Mauro. Don Raúl. Muy gentil. Señora Gloria Navillán. Don Patricio. Don Bernardo Salinas. Gracias, don Bernardo. Señora Tatiana Urrutia. Don Juan Valenzuela. ¿Alguna señora o señor diputado, presidente? A favor. ¿Alguna señora o señor diputado que no haya manifestado su voto? Presidente, 10 votos a favor, si no me equivoco, ¿Hugo? Sí, 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, aprobado en general. El acuerdo que ha solicitado, no es el acuerdo, la comunicación que ha señalado el presidente, por favor, del chat del WhatsApp de la comisión, los nombres, para poder invitarlos para el día lunes, y eso, nada más, presidente. Si tienen más encima el contacto, perdón, lo doméstico del acuerdo, pero si tienen el contacto también, porque no fue fácil ubicarlo. Diputada Navellán. Gracias, presidente, que el secretario no me quiere dejar hablar, nunca me da la palabra. Señor presidente, yo quisiera solicitar el acuerdo para que para la sesión del día lunes tengamos acá, por supuesto, a la ministra de Seguridad y a la subsecretaria de Prevención del Delito. No o, sino que y. Por favor, señor presidente. Aquí hay dos cosas. Podemos invitar a la ministra y está ya el acuerdo de que venga la subsecretaria, así que creo que eso ya está resuelto. ¿Ya? Entonces, no, pero eso está resuelto. Dicho lo anterior, ¿les parece? Suspendemos 2 minutos para despedir a
a nuestro invitado y seguimos con el siguiente proyecto de ley. Suspendemos 2 minutos. Se presentó una indicación por parte de la diputada Barquesi. Yo creo que lo más prudente para poder sacar una buena normativa es que le demos el plazo en el fondo para poder votarlo ojalá el día lunes este proyecto. Así que, habiéndose cumplido los objetos de esta sesión, esta se levanta.